Gracias le damos al Señor Jesucristo de Nazaret en esta hora que nos ha dado la bendición de la vida. Aquí estamos llevando otro versículo más, otro capítulo más sobre la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a ciertos varones: erráis ignorando las escrituras de Dios. ¿Por qué? Porque los saduceos y la resurrección. Aquel día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con la mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió y no ha tenido descendencia. Dejó a su mujer. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. Y ahora están preguntando ellos: en la resurrección pues, ¿y de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ahí fue donde el Señor Jesucristo dice: erráis ignorando las escrituras. Déjeme decirle que vamos al estado de Illinois, ahorita estamos entrando ahí. Y entonces dice: erráis ignorando las escrituras, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, ni serán como los ángeles de Dios. Mire cómo vamos a hacer en la resurrección. Ya no va a haber matrimonio, ya no va a haber esposa, ya no va a haber hijos, ya no va a haber nada, sino vamos a ser como los ángeles de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no haber leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por eso yo tengo que llevar la palabra de Dios clara. Yo tengo que llevar la palabra de Dios. Dios no es Dios de muertos para que usted ande en el cementerio. Usted tiene que guardar la memoria de su familiar que se murió. Usted la tiene que guardar en su corazón. Usted no tiene que ir a buscar al cementerio nada, porque ahí es donde el diablo agarra ventaja y hace lo que él quiere con la gente, y entonces ya lo pone a pecar, porque la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Tengo que aprender la palabra de Dios, tengo que aprender a usarla y tengo que entender la palabra de Dios. Mire, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para buena obra. Esa es la palabra de Dios. Mire, estamos entrando aquí al estado de Illinois. Aquí está el rótulo, Illinois. Que el Señor Jesucristo guarde nuestra entrada en este estado. Y entonces, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para enseñar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: erráis con las escrituras. La palabra de Dios para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para buena obra. O sea, el siervo de Dios tiene que ser un varón lleno del Espíritu Santo, con revelación, para que pueda enseñar a las demás personas la palabra de Dios. Así es que está el mundo, así es que está la iglesia cristiana, que está enseñada por hombres que no tienen el Espíritu Santo, que no tienen revelación. Entonces, Hebreos 4:12: sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se mete adentro y la palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios te hace ver dónde estás equivocado. Penetra hasta lo más profundo del alma. Mire la palabra de Dios cómo penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted no puede engañar a la palabra de Dios. Usted no puede engañar a Dios, porque la palabra de Dios se mete hasta adentro y te confronta. Te hace ver cuál es tu problema. Te hace ver tu pecado. Mire, el psicólogo no puede entrar o presénteme uno por ahí que puede entrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mis caminos, dice la palabra de Dios. Entonces, déjeme ver aquí. Entonces,
La palabra es la que confronta lo que nosotros tenemos, lo que nosotros somos allá adentro. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El joven tiene que guardar. La palabra no solo es para el joven, la palabra es para todo aquel que quiera agarrar la palabra de Dios. Pero como la gente no quiere agarrar la palabra de Dios, entonces si usted no agarra la palabra de Dios, usted no puede limpiar el camino. Porque solo la palabra de Dios es el que limpia el camino. Por eso está la pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lucas 11:28, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra y las que la guardan. Y la palabra de Dios dice que el que no oye su palabra no es de Dios. Ahora tengo que oírla, tengo que meterla en el corazón y la tengo que guardar para que la palabra haga todo eso que tiene que hacer los cambios en mi vida. Isaías 40:8, séquese la hierba, marchítese la flor, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Mire, séquese todo destrúyase, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Y por qué permanece para siempre? Porque la palabra de Dios y porque la palabra del Dios vivo. Y Dios está vivo y Dios siempre habla. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. Acrisolada porque la palabra es preciosa. La palabra alumbra para todos lados. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Miren, no hay otro escudo, no hay armas en esta tierra que lo puedan librar de la muerte. Nadie puede parar un balazo, un cañonazo más que el Señor Jesucristo de Nazaret. Por eso tengo que tener la confianza en el Señor Jesucristo. La Biblia dice: bienaventurado el varón que en Jehová de los ejércitos ha puesto su confianza. Entonces, y la Biblia dice también: maldito todo aquel hombre que pone por otro hombre por brazo, o sea, que se sostenga en otro hombre, que confíe en otro hombre. Tengo que hacer la palabra de Dios, la tengo que aprender y la tengo que poner por obra. Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo comparte un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces la roca es el Señor Jesucristo, la roca es el Señor Jesucristo, su palabra, su revelación, y tengo que ponerlo por obra. Entonces, miren, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí están las palabras del Señor Jesucristo para que usted las agarre, para que usted las ponga por obra, para que usted las busque. Salga de los caminos de la idolatría y venga a los caminos de Dios. Miren, lo que estamos haciendo es exponer la palabra y es bíblico. Ahí dice Salmo 119:130, la exposición de tus palabras al hombre hace entender a los simples. O sea, la predicación de la palabra alumbra, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Y hace entender, o sea, te hace entender, el oír la palabra te hace entender. Y hace entender a los simples. Ahora el simple es el que no sabe la palabra de Dios. Ahora el simple ya no va a ser simple. Ahora el simple va a ser sabio con la palabra de Dios. El último que le voy a dar dice, para que usted aprenda lo que tiene que comer todos los días. Usted tiene que comer la palabra de Dios, es bíblico. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: ¿quién? El Señor Jesucristo. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le voy a dar un último más, Salmo 33:4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Mire, Dios es fiel y para siempre son sus misericordias. El Señor Jesucristo tiene misericordia del hombre. Y entonces le vuelvo a repetir por donde empecé. Que el Señor Jesús, los saduceos y los fariseos le preguntaron, le estaban haciendo preguntas de la resurrección. Y el Señor Jesucristo les contestó: erráis ignorando las Escrituras, porque pensaron que uno va a tener esposa en el cielo o hijos, pero dice que Dios que vamos a ser como los ángeles. Ya no va a haber esposa, ya no va a haber hijos, usted va a ser como los ángeles. Y les dijo: erráis ignorando las Escrituras. Y ya le dije que ignorantes no es una ofensa, ignorantes es ignorar sobre algún tema. Entonces, ahí está la palabra de Dios
que sea de alimento para usted en este día, porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acuérdese que aquí en este YouTube, Evangelista Luis de León, le damos videos en la mañana, a mediodía y en la noche, para que usted tenga su alimento los 3 tiempos. Entonces, el Señor Jesucristo le bendiga y siga adelante en los caminos de Dios y siga viendo nuestros videos para que sea de bendición para su vida.